Feliz sábado a cada uno de ustedes. Muy buenos días, que la paz de Dios sea con ustedes. Es un placer poder estar con ustedes a través de la distancia, a pesar de que no podamos estar presentes. Pero gracias a Dios que por medio de la tecnología podemos estar juntos y podemos alabar el nombre de Dios aún con la tecnología y también compartir de su hermosa palabra. Me gustaría darle un saludo a los miembros de iglesia, también a nuestros amigos que han tomado el tiempo para poder conectarse y aprovechar esta programación, esperando que sea de gran agrado y que podamos crecer mientras estudiamos la palabra del Señor. Aunque el tiempo es corto, me gustaría poder comenzar con una oración. ¿Parece bien si oramos? Inclinemos nuestros rostros y oramos. Querido Padre, al abrir tu palabra solamente podemos reconocerte a ti como el autor de ella. Podemos saber que a través de la inspiración inspiraste a seres humanos imperfectos, pero con la intención de poder llevar tu mensaje y dar esperanza al alma sedienta, poder dar claridad en momentos de oscuridad y poder contestar preguntas que llenan nuestra mente de enigmas, pero que podemos tener la certeza que Dios tiene respuesta. Y la mejor de todas es que no importa cómo puede estar este mundo, sí sabemos que tenemos la esperanza de vida eterna, porque usted ya venció la muerte y solamente nos ha dado vida eterna. Por lo tanto, Señor, al abrir su palabra y estudiarla, ayúdanos a crecer de manera individual y después de crecer, poder compartir con aquellos que también desean crecer. En el dulce nombre de Jesús. Amén. En esta mañana me gustaría compartir con ustedes la palabra del Señor y me gustaría concentrarme en el libro de Génesis. Saben, hay varios libros de la Biblia que hay personas que no les gusta mucho analizar o estudiar. Sin lugar a duda, entre el mundo cristiano hay unos libros que son clave para nuestros fundamentos. Pero también tengo que reconocer que son libros que a veces se vuelven un poco tediosos quizás para aquellos, especialmente cuando tiene que ver con la genealogía. El libro de Génesis es uno de ellos, puesto que tiene secciones donde habla genealogía y para personas que quieren hacer un año bíblico, pues quizás sacar tiempo en la genealogía no les gusta. También el libro de Apocalipsis es otro de los libros, debido a su complejo escrito, quizás para muchos, ya que tiene muchas profecías y muchas bestias y a veces la gente tiende a confundirse. Sin embargo, tanto Apocalipsis, como habla acerca de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, como también nuestra seguridad que en medio de las tinieblas y las tormentas hay esperanza. El libro de Génesis también es muy importante, ya que habla del principio, el origen de cómo todas las cosas surgió. Es lo que nosotros consideramos como la clave para poder entender que usted y yo no procedemos de un mono. No importa lo feo que parezcamos, para algunas personas no somos creados o evolucionamos de un mono, sino somos creados por la obra maestra de Dios. Pero en esta mañana me gustaría presentar unas facetas de Dios. En un mundo que estamos lleno de dificultad, problemas, un mundo donde estamos viviendo un caos últimamente, un mundo donde al parecer todo se está saliendo de la mano, todo lo que sucede hoy en día está politizado, está llevando un caos, está llevando al ser humano a dos extremos, y donde la gente se está olvidando lo que es la base, escoger lo que es correcto, lo que es moral. Queremos alguna esperanza en la palabra de Dios. Y me gustaría que pudiéramos ver unas características que tiene Dios, que está reflejado en el libro de Génesis, que al leerlo pasamos por alto, pero si nos detenemos podemos ver su belleza en el libro de Génesis. Claro está, Dios tiene muchas características, las cuales muchos de nosotros conocemos. Quizás Jehová Jireh, Él proveerá, tiene Nisi, llamado, tiene tantas características, pero quiero concentrarme en unas que son las que más me llaman la atención en los primeros 3 capítulos, bueno, en el capítulo 1 y 3 del libro de Génesis, que me gustaría analizar.
Primero que todo me gustaría decir que el libro de Génesis, el capítulo 1, solamente en el capítulo 1 hay muchas características de Dios reflejadas en su palabra, pero hay dos que sobresalen para mí. Pero antes de entrar en ella me gustaría que analicemos los primeros versículos. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía. El versículo 1 es muy clave para poder comprender que este mundo está formado por alguien. En el principio creó Dios. De hecho, tengo que decirle, el único que crea de la nada es Dios. El libro de Génesis pone a Dios como el único creador de la nada. Hoy en día nadie crea nada. Por eso a veces cuando la gente dice yo creé esto, a veces trae un poco de confusión, porque en verdad usted y yo no podemos crear nada. Todo lo que nosotros creamos, lo creamos basado a elementos que ya existieron. Si es digamos, si es un agricultor, es una semilla que ya existió. Si es un arquitecto, es basado a un cemento que ya alguien fabricó, una tierra que ya existía, unas herramientas que ya habían los recursos para poder hacer esa herramienta. Por lo tanto, el único que crea de la nada es Dios. De hecho, ni siquiera Lucifer puede crear algo de la nada. Por lo tanto, el libro de Génesis capítulo 1 es muy importante usted entender que el único creador de la nada sigue siendo y será siempre Dios. Y Dios, ¿qué hizo? Creó los cielos y la tierra. Lo que usted y yo hoy en día contemplamos, sin importar si el cielo está nublado en esos días, puede ser que esté lluvioso, puede ser que donde usted se encuentre esté frío, no importa cómo está el clima. Dios creó todo lo que usted puede contemplar y poder ver que está dentro del cielo y la tierra. Y eso a veces uno lo pone en claro. Ahora, el segundo versículo es un poco difícil, porque el segundo versículo amenaza a ese Dios que vemos en el versículo 1. En el versículo 1 lo vemos como un Dios creador, pero el 2 hace una amenaza, al parecer, a la vista del ser humano, hace una amenaza a ese Dios creador. Y eso puede ser un poco complicado. ¿Por qué? Porque el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada. ¿Cuál es la tierra? La que Dios creó, la que dice Génesis 1, en el principio, donde no había nada, cuando no existía nada, creó Dios los cielos y la tierra. Pero esta tierra estaba desordenada y crea un poco de confusión en el mundo cristiano, ya que nosotros creemos que todo lo que Dios cree en este mundo, todo lo que Dios hace en este mundo lo hace perfecto. Dios no es un Dios imperfecto. Dios no es un Dios que hace, como decimos en buen dominicano, disparate. Dios es un Dios que todo lo que hace lo hace ordenado. El Dios tuyo y mío es tan organizado y tan ordenado que cuando tú vas al libro de Éxodo y ves el proceso del sacerdocio, aún la mesa de los panes, algo tan insignificante donde había 12 panes representando 12 tribus, que cada semana se cambiaban esos panes por unos más frescos. Aún en esa insignificancia, al parecer, a la vista humana, podemos darnos cuenta que había un orden. Porque cuando se iba a cambiar los panes, los sacerdotes no solamente quitaban los 12 panes y ponían 12 nuevos, sino que ponían 6 panes, quitaban 6 panes viejos, ponían 6 nuevos. Quitaban los otros 6 panes viejos y ponían otros 6 nuevos. No sea que en el cambio hagan como dicen en inglés, un mes, ensucien o se caigan. Aún en esa simpleza había un orden. Por lo tanto, si Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios que hace la cosa bien, ¿cómo es posible que el versículo 2 hace presente este Dios que creó un mundo que está completamente desorganizado, completamente, usted no puede, miren, nadie puede apreciar la belleza donde hay un desorden. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad, había unos hermanos que de hecho es una familia pastoral, no voy a decir apellido, su papá acaba de venir aquí a las Carolinas, en la área regional a pastorear, pero no quiero dar mucho detalle, no sé que alguien lo conozca, pero son buenos amigos, los quiero mucho. Uno de ellos está pastoreando en Georgia, la hermana está pastoreando en Texas, y el otro hermano está ayudando en una iglesia. Pero esta pareja de hermanos, viví en el internado, oigan, y yo fui monitor de la universidad, y había muchachos que tenían ese cuarto que parecía una zona de guerra. Usted veía
ropa tirada, limpia, sucia, papel, bolsa de potato chips, de esas de papita. ¿Qué no había? Había un desorden. Y casi siempre, si no recuerdo, creo que era una vez al año, 2 veces al año, permitíamos al internado de señoritas venir al de varones, y una vez, creo que era una vez al año, un domingo, se permitía entrar al internado y compartir durante ese domingo. Claro, había supervisión, adultos, los monitores, pero era una manera de poder compartir una vez al año. Y uno de estos jóvenes siempre tenía una, qué sé yo, una muchacha linda. La muchacha lo miraban como alguien, los más bellos que habían, piel negra, y eso creaba un poco de, lo voy a confesar, un poco de celo entre los muchachos, porque sentíamos que se llevaba a todas las chicas lindas él. Y tenía una novia linda, que hoy en día es su esposa, bien aparente, muchacha talentosa. Y nosotros siempre explicamos, ¿cómo es que este muchacho, con este tan regueroso, tan desordenado que tiene esta muchacha? Y un día planeamos que cuando se permitieran a las damas entrar, íbamos a presentar, la primera habitación era la de ellos que íbamos a presentar. Era una manera como de descubrir, que la gente descubra lo que ellos eran verdaderamente por dentro. Y así lo planeamos ese sábado en la noche, estuvimos todos planeados. Y cuando vinieron las muchachas el domingo temprano, era un evento único que se hacía una vez al año y era algo muy emocionante poder compartir, ya que en los internados no se permitía del sexo opuesto dentro del internado, pero una vez al año se permitía entrar con supervisión y poder conversar y compartir ahí en la sala. Fuimos a presentar el primer cuarto. Cuando fuimos, era el cuarto de él. Y su servidor abrió esa puerta. Miren, querido, yo nunca he visto un cuarto más organizado como ese. Mire, ese cuarto tenía todo perfecto. Oiga, usted podía coger un guante blanco y pasar un dedo por cualquier lugar y no salía nada sucio. Ya usted se imagina la frustración para nosotros. Hasta que alguien dijo, abra la puerta del closet, y cuando abrió, pues bueno, ya usted puede imaginarse. Pero el punto es que donde hay reguero, donde hay algo desordenado, de eso si usted no puede apreciar la belleza de algo. Por lo tanto, ¿qué es lo que está hablando aquí? De que Dios, cuando creó la tierra, creó un mundo desordenado. Bueno, usted para eso tiene que acudir al original y los diferentes significados. Con el tiempo, el idioma va progresando, va haciendo un cambio en palabras. El lenguaje aún así tiene cambios a medida que va pasando el tiempo, la parte lingüística, y eso crea a veces que tengan que hacerse ajustes, y en esos ajustes se pierde a veces mucho del significado de lo que se quiere decir, y a veces los escritores, los traductores, la Reina Valera, cualquiera otra, por eso hay muchas traducciones hoy en día, es porque el autor está tratando de ajustar el mensaje central con el entorno en el cual está en el momento. Por lo tanto, se hacen esos ajustes. Y aquí ha perdido un poco, porque cuando usted va al original, la palabra correcta, si la fuéramos a traducir literalmente, no es desordenado, es desadornado. Ahora, desordenado y desadornado son dos cosas muy diferentes. Desordenado es cuando algo no está en su lugar, cuando algo no está puesto donde tiene que ir. Pero cuando algo está desadornado, no tiene lo que la persona le gusta. Por ejemplo, usted se muda a una casa. La casa viene con la nevera, con estufa, pero prácticamente no tiene más nada. Usted se muda. Si es como nosotros los hombres nos mudamos y después que haya una estufa en la televisión para ver el partido de fútbol, ¿verdad que sí? Y la cama, estamos felices. Pero las damas no, las damas quieren adornar el lugar, le ponen la ventana. Y ustedes saben cómo son las damas, tienen ese ADN. Yo voy a hacer un estudio investigativo para ver de dónde es que sacan ese deseo de gastar, ¿verdad? Caballeros, no diga nada, que quiero que usted duerma tranquilo en su cama, pero óigate. Quieren que la cortina pegue con el mueble y la esquina del mueble tiene que pegar con la alfombra del piso y la alfombra del piso tiene que pegar con el tenedor que usan para comer. Ustedes saben cómo son estas mujeres. Adornan el lugar. Cuando usted adorna a su gusto, a lo que usted quiere. Y así hizo Dios. Cuando creó el mundo, lo creó completamente vacío, no tenía adornos. Ahora, si usted se da cuenta,
Desde el versículo 3 en adelante viene entonces lo que es un Dios que adorna el mundo al gusto de quién, basado en el gusto del ser humano. Por lo tanto, lo primero que nosotros vamos a ver de este Dios es que mientras Él está adornando este planeta Tierra, lo está haciendo para favorecer a alguien que es parte de la creación, que es el ser humano. Ahora bien, mencionamos que había características de Dios. Y la primera que quiero que ustedes puedan ver es que el ser humano es creado después de adornar el mundo, no antes. ¿Cómo así, pastor? Bueno, el Espíritu de Profecía habla bien claro que parte de la creación, la obra maestra de la creación, el clímax de la creación, es el ser humano. Pero Dios comenzó a crear lo que el ser humano iba a necesitar antes de formar y entrar en acción ese plan que ya habían tenido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios dijo: el muchacho va a necesitar luz, Dios sea la luz. Había que hacer divisiones porque todo estaba mezclado, hizo las divisiones. El muchacho va a necesitar comida, hizo todo los tipos de frutas y plantas que dan su fruto según su género. El muchacho iba a necesitar entretenimiento, hizo la gran pecera más grande, el mar con todos sus, con todos sus peces y todos sus, todo lo que conlleva trabajo, puso animales para que le ponga el nombre. El muchacho necesita que coja un sontán de vez en cuando, puso la lumbrera mayor y la menor para protegerlo durante la noche y tenga cierta luz y pueda descansar, y el sol para alumbrarse y coger ese colorcito. Se dio cuenta que iba a necesitar también coger, porque no podía coger mucho sol, o sea que se queme demasiado. Hizo esos árboles grandes. Dígame usted a mí qué placentero no es usted comer y después comida ponerse en una hamaca bajo un árbol, meciendo sin esa brisa dándole. Diga si eso no es algo delicioso. Por lo tanto, la primera característica que presenta el libro de Génesis es un Dios proveedor. Porque está proveyendo para una raza que Él va a crear, a 2 seres humanos. Está proveyendo antes de que ellos vayan a necesitar. Y esta mañana es el Dios que te quiero presentar. El libro de Génesis desde un principio nos presenta que Dios está proveyendo desde el principio por el ser humano. Por eso tú y yo no debemos que temer. Ante las adversidades que tú y yo enfrentamos, las circunstancias que podemos encontrarnos, ante los problemas, la magnitud de dificultades económicos, sociales, relaciones interpersonales, Dios ya hizo una provisión. Cualquier cosa que tú pienses que tú estés en necesidad, recuerda que si Dios tuvo la capacidad de crearlo todo antes de que el ser humano lo necesite, ya Él también sabe tu necesidad. Si es un empleo que tú necesitas, Él está proveyendo para ti. Si es llevarte mejor con tu hijo o hija, Él está buscando la manera de cómo tocar ambos corazones para que con humildad puedan tener a Dios en el centro de su corazón y puedan haber esa unidad entre hijos y padres. Muy pocas veces nos enfocamos en el Dios que crea. Casi siempre nos enfocamos en el Dios que pensamos que no está presente en momentos de necesidad. Y Génesis 1 me hace ver que Dios provee. Provee la dificultad ante las dificultades, provee ante las necesidades, y ya todo está planeado. Por eso la palabra de Dios dice: yo sé los planes que tengo contigo. Plan de prosperidad. El mismo el apóstol escribiendo libro de Juan al final: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Dios desea la prosperidad y ha hecho planes para proveer para eso. A veces solamente lo que necesitamos es confiar un poco más en Dios. Hablando de cómo Dios provee, quiero decirte que nada pasa desapercibido. Aun cuando pensamos que Dios no está contestando nuestra oración, aun cuando pensamos que Dios no está presente en mi dolor, Dios ha provisto. Lo hizo desde un principio. En el libro de Génesis está presentado. Ahora, quiero presentarte otra característica de Dios. Sé que el tiempo no está avanzando. Y está en el mismo capítulo 1. Dios crea todo, proveyendo para el ser humano.
Pero en el capítulo 1, verso 31, dice, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. En el libro de Génesis presenta otra segunda característica de Dios, el cual quiero presentarte tres en esta mañana. Y la segunda es que la palabra de Dios dice que vio Dios, observó Dios, analizó Dios, estudió Dios, todo lo que había hecho. Y vio que era bueno en gran manera. En medio de nuestro dolor y circunstancia, pensamos que no solamente Dios no provee, sino cuestionamos a Dios por qué pasamos por esas circunstancias. Y quiero decirte que el libro de Génesis presenta no solamente un Dios proveedor, sino también otra característica es un Dios inspector. El inspector es el que se encarga de analizar, no importa la empresa que trabaja, el lugar donde está trabajando, su trabajo es analizar y asegurarse que todo sea para el bienestar de la compañía que él está representando. El libro de Génesis capítulo 1, verso 31 presenta un Dios que está inspeccionando todo lo que él mismo ha creado. Y al analizar todo lo que ha creado se dio cuenta que era bueno en gran manera. Y aquí voy a decir algo que quizás algunos no lo habían pensado. Que ha puesto a pensar que todo lo que viene a nuestra vida, Dios primeramente lo inspecciona. Y te voy a retar algo. Si Dios lo permitió, es porque él entendió que era bueno en gran manera. Pastor, usted lo dice porque usted no está pasando por lo que yo estoy pasando. No, queridos. Puede ser cierto que yo no esté pasando lo que tú estás pasando. Pero sí te puedo decir, con mi experiencia en la vida, que todo lo que Dios inspecciona y permite es porque es bueno. Quiero recordarte la historia de Job. Job era un hombre próspero, era un hombre que estaba en completa paz, era un hombre que era quizás el deseo de todas las damas y era la envidia de todos los hombres. Tenía hijos, mujeres y hijas lindas, bellas, una linda esposa, tenía posesiones. Tenía todo lo que un hombre puede desear y querer tener. Hasta que un día en una conversación, el enemigo, presentado por Dios, que le dice, no te has fijado en mi siervo Job, le dice, claro, él te adora porque tú le das todas las cosas, pero si tú se las quitas, te aseguro que va a maldecir tu nombre. Dios analizó, inspeccionó, vio el plan, hizo su trabajo de inspector y dijo, ¿sabes qué? Esto es bueno, eso va a servir, le va a ayudar a crecer. Haz todo lo que tú tengas, pero no me lo toques. Dios permitió todo lo que trajo el enemigo. Y déjame decirte que la historia de Job, si nunca la has leído, tienes que darte cuenta. Tú te quejas porque pierdes un trabajo ahora. Job lo perdió todo en momentos de minutos. Porque mientras uno le estaba dando la mala noticia, había otro haciendo fila para darle otra mala noticia. Y nuevamente viene el plan del enemigo. Oh, claro, él te adora. Mira cómo está con todos esos bíceps, tríceps, bolleros, así que no. Claro que si tú le das salud, él te va a adorar, él te va a bendecir, él te va a glorificar. Analizó la propuesta del enemigo. Aunque era negativa, él analizó, la inspeccionó y se dio cuenta que era bueno en gran manera y la permitió. Y al final del capítulo 1 del libro de Job dice que con todo, Job no pecó. Al revés, está registrado en su palabra que él dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre bendito de Jehová. Aún las cosas malas, si Dios la inspeccionó y se da cuenta que tú puedes con ella, Él la va a permitir que pase. Cada vez que tú y yo pasamos situaciones difíciles, tiene que verlo como un voto de confianza del cielo de que tú puedes lograrlos. No importa la circunstancia que sea tan adversa, tan dolorosa. Si Dios la permitió es porque era bueno para ti. Porque Dios nunca va a permitir que nada, por más malo que sea, si no es beneficioso para ese individuo, Dios no lo va a permitir. Por eso Él analizó todo lo que había hecho y vio que era bueno para el ser humano y así lo permitió. Yo recuerdo como ahora, cuando era pequeño, estaba con mi hermano en un viaje y estábamos en esas guaguas amarillas. Y mi hermano tenía la mano en la ventana y en un hoyo que cayó el autobús, la ventana cayó, dándole a mi hermano en este dedo. Se llevó a mi hermano de emergencia, el doctor, no sabemos si que era novato o no, pero el doctor dando punto le cogió un nervio que hay en este dedo y quedó mi hermano lisiado.
Mi hermano tan edad joven, yo diría unos 8, entre 8 y 10 años. Mi mamá le preguntaba a Dios por qué permitió a un muchacho tan joven quedar lisiado. Era su mano con la que escribía. Mi mamá le oraba a Dios con esta dificultad ahora que mi hermano va a tener para escribir. Bueno, en ese entonces no había bullying, pero usted se puede imaginar, la gente burlándose. Mi mamá hablando, quejándose, orando, pidiéndole a Dios, orando, hasta que por fin un día mi mamá se olvidó de eso. Cuando vivíamos en la ciudad de Nueva York, a la edad de 18 años, mi hermano quería apuntarse en el ejército. Si no me equivoco, era la guerra del Golfo, el 91, no recuerdo muy bien, pero algo así estaba pasando. Y mi mamá, pues preocupada como todo madre, no quería que mi hijo fuera, mi hermano fuera al ejército, pero mi hermano estaba determinado que se iba a apuntar en el ejército. Mi mamá le reclamaba a Dios, orando que cómo permitía, que ella es una mujer fiel, que está diezmo y ofrenda, siempre está presente en la iglesia, demandando. Y un día cuenta mi mamá, yo recuerdo porque acabamos de llegar de la escuela, cuenta mi mamá que ella estaba orando, quejándose. Cuando de repente escucha una voz que le dice, Dulce, mi mamá se llama Dulce, dice, Dulce, yo resolví ese problema. Ya eso está resuelto. Hace años yo te resolví este problema. Mi mamá dice, pero ¿cómo que hace años? Y Dios le trajo a la mente lo que le pasó a mi hermano. Mi mamá se paró contenta, se sentó, yo y mi hermano llegamos a la escuela, ve que mi mamá está sufriendo. Y mi hermano le dice, no importa lo que usted diga, yo me voy a apuntar. Y mi mamá dijo, sí, apúntate a lo que tú quieras. ¿Se te olvidó que cuando tú vayas a hacer el examen físico tú no lo vas a pasar? ¿Se te olvidó que tú tienes un dedo lisiado y el que va a ir tiene que jalar el gatillo? Y si tienes este dedo lisiado, mi hermano no puede hacer esto. Mi hermano no pasa de aquí el dedo. Significa que un problema que era malo hace 10 años atrás, Dios lo inspeccionó y vio que iba a ser de bien para nuestra familia. Y permitió que ese dolor amargo que mi mamá pasó venga a ser de bendición hoy en día porque no pudo pasar el examen físico. Por lo tanto, Dios es un Dios que inspecciona y todo lo que permite lo ha permitido con un propósito y siempre va a ser bien para ti. Algunos de ustedes están pasando por una situación tan difícil y parece insensible lo que yo digo. ¿Cómo puede haber algo bien cuando tú pierdes un hijo, una mamá, un papá? ¿Qué bien puede ser cuando tú pierdes tu trabajo y no tienes que comer? Yo tengo que admitir que hay respuestas o preguntas, mejor dicho, en el ser humano que no son fáciles de contestar. Y sin lugar a duda, yo que he experimentado mis tragedias en mi vida, puedo decirte que reconozco que esa es una pregunta que es difícil de darte una respuesta. Y yo no voy a tratar de darte una respuesta para tratar de quitar tu dolor, porque tienes todo el derecho de preguntar o sentirte como te estás sintiendo. Lo que sí te puedo decir es que todo obra para bien. Quizás no todo sale bien, pero todo obra para bien. Dios sabe coger la tragedia y convertirla en bendición más adelante. Quizás estoy hablando a alguien que está pasando por un divorcio. Bueno, dale gracias a Dios, porque si no fuera por el divorcio que tuviste hace 5 o 10 años, hoy tú no eres el hombre que eres hoy en día. Es más, puede hacer que tú no tuvieras el esposo o la esposa que hoy en día tú tienes si no hubiera pasado por ese trago amargo. Algunos de ustedes hoy en día están en un mejor trabajo gracias a que lo maltrataron en el trabajo anterior, abusaron de ustedes, dijeron cosas que no eran. Hoy en día está en la iglesia que tú tienes que estar porque la otra te maltrataron, dijeron cosas que no eran, pero Dios obró, lo inspeccionó y se dio cuenta que iba a ser de beneficio para ti, lo permitió, pero hoy en día estás donde estás. La última característica de Dios, para ir terminando, está en el libro de Génesis. Libro de Génesis, el capítulo número 3, verso número 20. No solamente Génesis presenta un Dios proveedor, no solamente un Dios inspector, sino mira esta característica de Dios. Ser humano ha pecado, ha hecho lo que Dios dijo que no haga. Si somos sinceros, la mayoría de los problemas, por no decir 100% de nuestros problemas, que usted y yo estamos enfrentando es por las malas decisiones que usted y yo hemos hecho. El ser humano aquí desde un principio tomando malas decisiones, teniendo todo, se concentra en algo que no podía hacer. Dios viene a hacer un intercambio. El ser humano
el hombre culpa a la mujer culpa a la serpiente, y si la serpiente pudiera hablar, hubiera culpado a Dios, aunque ellos todos estaban culpando a Dios. Porque al culpar a la mujer está culpando a Dios, que fue que la creó, porque dijo a la mujer que tú me diste. Tristemente tienen que salir del Edén. ¿Pueden imaginarse el cargo de conciencia de Adán y Eva en ese entonces? Han pecado, salido de un lugar que era perfecto, donde ni siquiera la desnudez era notada, porque no fue hasta el pecado que se dieron cuenta que estaban desnudos, donde no habían experimentado miedo o temor hasta que pecaron y se escondieron de Dios. Están saliendo con este cargo de conciencia. Pero antes de salir, el verso dice 20, a su mujer Adán le puso por nombre Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios, versículo 21, disculpen. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y lo vistió. La característica es un Dios cubridor. No cubridor como tú estás pensando, que Él cubre tus malos actos. No es cubridor como en algunos países que puede significar cómplice del mal. Pero un Dios cubridor porque Adán y Eva al salir estaban saliendo desnudos con la carga de haber perdido todo lo que se le había dado. Ya no iban a tener ese dominio por completo como lo estaban gozando en el Edén. Ahora todo lo que iban a tener tenían que trabajar, esforzarse para obtenerlo. Pero antes de salir, en vez de salir así con esa vergüenza, dice que Dios los vistió. ¿Y con qué lo vistió? Con túnica de pieles. Ahora quiero que ustedes pongan a pensar en esto. La túnica de pieles era un recordativo de la promesa que Dios había dado en Génesis 3:15. Era la promesa de que todo iba a estar bien. Presten atención. Adán y Eva cada mañana se paraban a ver al Edén. No podían entrar porque está registrado en la Biblia que Dios puso 2 ángeles para que no entraran. Sus hijos está registrado en el Espíritu de Profecía, en la historia de la redención. Está registrado que sus hijos le hacían recordar que por culpa de ellos donde estaban ahora. Pero cada vez que ellos miraban sus cuerpos podían ver la túnica de piel. ¿Qué representaba esa túnica? Bueno, sabemos que la túnica era sacada de un animal, un cordero. ¿Y qué representaba el cordero? Representaba a Cristo Jesús. El libro de Génesis capítulo 3, verso 15 está la promesa de que iban a haber 2 simientes, donde una iba a pisotear a la otra, una le iba a herir en el calcañar, pero la otra le iba a pisotear. Ahora, el Cordero en todo el Antiguo Testamento está representando la venida y el sacrificio de Jesús por la paga de todos nuestros pecados. Claro está, Adán y Eva tuvieron que ver ese sacrificio, experimentar por primera vez, porque no era como que se podían acercar a un cordero y decirle, tú me puedes prestar tu piel, no, tuvo que ser sacrificado. Pero ese sacrificio, el recordar esa piel en ellos, le hacía recordar la promesa que Cristo le había dado. Por lo tanto, Dios es un Dios cubridor, porque Dios tiene la capacidad de cubrir nuestras manchas y podemos tener la seguridad de que Él desea siempre lo mejor para nosotros. El libro de Juan, capítulo 3, uno de mis capítulos favoritos del libro de Juan. Versículo 16, que es el versículo más amado por el mundo, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Representa esa promesa de un Dios cubridor que está dispuesto a amar este mundo y darle vida eterna. Pero lo que hace más lindo el capítulo 3 no es el versículo 16, aunque el 16 por sí solo tiene mérito. Pero el versículo 17 del libro de Juan es el más precioso. Y es el recordativo más grande de lo que Dios hace por el ser humano. Porque el capítulo 3, el versículo 17 dice que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino envió a su Hijo para que el mundo sea salvo a través de Él. Ese poder que Dios tiene de cubrir al ser humano que viene arrepentido ante Él. Ese poder que Dios tiene de perdonarte a pesar de todas las veces que tú has cometido el mismo error, le pide perdón, pero cuando vienes a Él con corazón sincero, Él te perdona. Ese es el Dios cubridor que presenta Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego si usted no se cuenta. No importa la condición de tu pecado,
Si tu pecado fuera como la grana, como la nieve se ha emblanquecido, fuera el rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es el mismo que presenta el apóstol Juan cuando dice: si venimos y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Ese mismo Dios cubridor es el que podemos encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 18. Dice que si el pecador se arrepiente de su malo camino y se aparta, dice: yo me olvidaré, no serán sus malas obras, no serán más recordadas. Ese es el Dios cubridor. No es el Dios cómplice, pero es el Dios cubridor que comprende al ser humano y le da esperanza en medio de su dolor, en medio de sus errores, en medio de sus malas decisiones. Le hace recordar que todavía vale la pena, que todavía Él tiene valor. No son tus errores los que te definen. Tú eres valioso porque Él te creó. Y no importa tus malas decisiones, Dios te sigue amando. No significa que Él es cómplice con tus malos actos. No significa que Él está contento con el pecado que estás haciendo. Pero jamás va a cambiar el corazón de quién es Dios. Si tú acudes a Él, Él te va a cubrir y te hará recordar que Él está preparando mansiones para ti y para mí. Eso es lo que presenta el libro de Génesis. Un Dios que provee, un Dios que inspecciona y un Dios que cubre. Nunca te olvides que el Dios que tú adoras es un Dios verdadero, es un Dios genuino, es un Dios que te ama. Es un Dios que ya tiene todo planeado para ti, solamente confía. Y si está pasando por momentos difíciles, porque déjame decirte, todos los seres humanos estamos pasando por momentos difíciles. Estamos en 3 etapas de la vida. Estamos atravesando una tormenta. Quizás tú no estás en la tormenta, pero acabas de salir de una. O quizás tú no estás en una, ni acabas de salir de una, pero estás a punto de enfrentar una. Pero en cualquiera de las etapas de las tormentas que tú estés, ten seguridad que Dios inspeccionó, aprobó y será para tu bien. Y recuerda que si ha fallado, abogado tenemos, un sumo sacerdote, el cual podemos acudir a Él y su sangre cubre completamente nuestra mancha. Y nosotros somos bienvenidos en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga en esta mañana y que puedas siempre confiar en tu Dios creador. Querido Padre, gracias porque nos ha permitido estudiar tu palabra en esta mañana. Bendice a mis amigos, a los miembros de iglesia, dale paz, tranquilidad. Y que así como esta palabra ha sido de agrado para mí y me han llenado de ánimo y de esperanza, espero que también lo haya sido para ellos. Cuida de su pastor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Será hasta la próxima. Bendiciones.